partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Buenos días a todos y a todos que nos están escuchando en este momento. Hoy, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la Radio Revista de Renovación Magisterial. Hoy 7 de octubre del 2023. Muy buenos días al Magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy les acompaña Marta Liliana Puentes Pardo en la compañía de Paula Carvajal en Lengua de Señas. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos en nuestras páginas www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y los documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias del sector de actualidad y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedag, @renovacionmagister. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Espero que esté un día perfecto, igual que la semana que viene. Bueno, empezamos con un tema muy relevante y que para el sector educativo pues es muy significativo. Empezamos con el análisis y las conclusiones de la Asamblea Pedagógica del CEIC-ADE. Invitamos a Heidi Quijano, Triana, asesora del CEIC-ADE, a Luis Rico, asesor del CEIC-CODE, a Mauricio Cañón Ramírez, asesor del CEIC de la ADE. Bueno, listo para nuestros próximos encuentros. Acordémonos que estamos en unos temas muy relevantes. Muy buenos días. Estamos en este espacio para hablar sobre lo que ocurrió en la Asamblea Pedagógica Distrital de la ADE. Estamos con Luis Eduardo Rico, que él nos acompañó por mucho tiempo en el CEIC de la ADE y en este momento se encuentra en el CEIC FECODE. Bienvenido, Luis Eduardo, con Mauricio Cañón Ramírez, que también es hace parte también del CEIC de la ADE, y quien les habla, Heidi Quijano, también del CEIC de la ADE. Entonces queríamos como contarles brevemente qué es lo que nosotros vimos que ocurrió en esta última... se me fue, este es el último número de nuestra Asamblea Pedagógica. Entonces, pues primero que todo tenemos que tener en cuenta que hubo bastantes dificultades para que nos dieran los permisos a los maestros, que fue un gran logro que más de 500 maestros se inscribieran a esta asamblea. Fue la inscripción más alta de los últimos años. Y sin embargo, la Secretaría quiso sabotearla, porque eso fue un saboteo, inicialmente queriendo negar todos los permisos y luego dio algunos, pero obviamente sesgados, como diciendo las maestras de preescolar y primaria no tienen el derecho a ir a reflexionar, a pensar ni a proponer. Pero bueno, se pudo dar un primer espacio. Tuvimos unos invitados internacionales. Yo tengo que principalmente se habló de la importancia del trabajo en comunidad, también de dónde viene el neoliberalismo, ¿no? Porque es que esto no fue que apareció de un momento a otro y nos lo impusieron, no, pero sin embargo hay muchos maestros que desconocen este contexto del neoliberalismo, y esto no es solamente en Colombia, esto viene dando vueltas hace mucho rato por toda América Latina, y de ahí viene también lo de los bonos educativos, que los han querido imponer en varios países, siendo un fracaso, pero sin embargo acá también lo quieren hacer. Bienvenido, Jairo Castro Ballesteros, el director del programa. Buen día.
Heidi, muy buenos días. Luis Eduardo y Mauricio, un gusto tenerlos aquí en el programa con este tema tan importante y tan interesante del magisterio distrital, en este caso, lo que fue la jornada de la semana pasada con el encuentro pedagógico en la ADE. Luis Eduardo, cuéntanos un poquito tu percepción porque tú fuiste uno de los invitados panelistas y fue muy difícil tu postura porque tú eras la voz de las asambleas anteriores. Sí, muchas gracias con el saludo a los compañeros, a las compañeras, a Heidi, desde luego, a Jairito y nuestro querido amigo Mauricio. Pues como en efecto lo señalas, Heidi, mi participación en esta asamblea, pues habiendo hecho parte del proceso del CEID-ADE y el proceso asambleario durante 9 años, pero en este momento, en este marco de la 10ª asamblea, donde entre otras cosas u otras finalidades se planteaba la necesidad de hacer un pare, un momento de síntesis, un momento de recoger los aprendizajes de los años anteriores, de leerlos a partir de o a través de la línea transversal, si se quiere, de la emancipación pedagógica, tratar de plantear los elementos y los aspectos tal vez más relevantes, y más relevantes no por ser más repetitivos, porque a veces uno que puede tender a creer que lo más relevante es lo que más se repite, puede ser una interpretación, pero más relevantes en términos de más vinculados a las dinámicas propiamente de la asamblea. Pues fue un ejercicio muy interesante. De tal manera de lo que en cuanto a mi participación en este espacio de los conversatorios se trató, para referirme a ese aspecto en particular, era como una especie, o intentó ser un acercamiento a la voz de la asamblea hablándose a sí misma, como cuando uno tiene alguna oportunidad durante el día de quedarse pensando en lo que ha venido haciendo, o la necesidad de pensar sobre lo que ha venido haciendo. Era tratar de realizar ese planteamiento. ¿Cuáles son los aprendizajes pues fundamentales de la asamblea? Pero hacerse esa pregunta implicaba de alguna manera tratar de preguntarse por, o de reconocer más bien a la asamblea como institución. Es decir, ya no a la asamblea como evento, ya pues reconocerla como evento desde luego, reconocerla también como proceso, pero reconocerla ante todo como una institucionalidad que busca un espacio, que tiene una vida propia, que tiene unos momentos de encuentro y que hace unas opciones de carácter permanente. Yo creo que ese es de los conversatorios en cuanto a la participación de la asamblea. Ese es un elemento allí muy central para resaltar. El otro asunto, el que tú planteabas, que creo que es absolutamente relevante y que de alguna manera entra a tener una especie como de contrapunteo con las intenciones emancipatorias de la asamblea, fue propiamente el abordado por los compañeros del panel internacional, en términos de liberalismo, cómo entra a ser contrapunto con las perspectivas emancipadoras de la asamblea. Y creo que allí hay todo un trabajo por hacer. Yo quisiera proponer esa síntesis muy general, quedando desde luego por mencionar tantísimos otros elementos. Mauricio. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Heidi, muchas gracias por la invitación. Jairo, muy gentil la invitación, y con mi querido amigo Luis Eduardo. Me uno a lo que está diciendo Luis Eduardo. Esta primera asamblea, esta 10ª asamblea que tuvimos, entonces pues nos da un marco de referencia muy especial, porque hablaron unos temas muy puntuales sobre la educación pública, el rescate
rescate de la educación pública y cómo el neoliberalismo ha estado plagando, y lo digo como plaga, plagando realmente el lenguaje, cómo ha plagado la cultura escolar, cómo ha dañado la mentalidad y todo lo que tiene que ver con las relaciones que se dan en la escuela. La salud mental, ¿sí? La manera de relacionarnos estudiantes, padres de familia, educadores, y que se ha dañado completamente. Entonces, y cómo en Latinoamérica, en este panel central que se dio, cómo Latinoamérica se ve envuelta en lo mismo, o sea, que los ataques neoliberales se están dando de igual manera, como Chile, como hermana con Colombia casi exactamente igual, tienen los mismos elementos de privatización y que obviamente Chile está más privatizada, casi con un 80% de su privatización en la escuela pública y que preocupa bastante, ¿no? Entonces, de esta manera me parece que la asamblea da un contexto de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y nos llama la atención. También en un gobierno de cambio, en el gobierno de Gustavo Petro, también qué vamos a hacer y cómo nos vamos a proyectar, porque de alguna manera nuestro sindicato también tiene mucho que ver con eso, o sea, cómo nos vamos a proyectar frente a lo que va a pasar, cuáles son nuestras apuestas frente a esta asamblea, qué va a pasar, cómo vamos a intervenir estos ataques del neoliberalismo a la escuela pública. Eso es lo más fundamental. Me parece que se tocaron unos puntos muy importantes en la asamblea pedagógica. Esa es ese es el aporte en este momento. Ay, no te escucho, Heidi. Heidi, está sin micrófono. Yo acá hablando solita. Gracias. Gracias, Mauricio. Y Jairo, no sé. Bueno, saludar este espacio aquí en este programa, porque Encuentros Pedagógicos pues trata es precisamente de eso, ¿no? De mirar cómo nuestro movimiento pedagógico se va desarrollando no solo aquí en Bogotá, sino en el país. Frente a esto, pues yo quiero como también retomar unas líneas que tienen que ver pues lo que ha sido pues la semana o este mes frente al movimiento pedagógico, digamos el movimiento en el sentido de que el tema de la pedagogía se estuvo moviendo y pues llegamos a la asamblea pedagógica a través de unas cosas que sucedieron antes. Pues primero pues resaltar el evento en que el sindicalismo fue reconocido como víctima del conflicto. Una parte muy importante porque nosotros como maestros sabemos en las regiones cómo se está viviendo, cómo se está sufriendo y cómo se está educando. En qué términos se está educando en las regiones, en qué condiciones están llegando los maestros para educar en los colegios, cómo están viviendo allá la situación. Aquí en Bogotá particularmente también sabemos los conflictos que tenemos nosotros en las instituciones, el ambiente local, con los estudiantes, el ambiente con los directivos. Ya ha venido todo el año, pues desde la pandemia se acreditaron estos conflictos. Y luego tenemos nosotros que también está la ley estatutaria que está proponiendo pues, el Estado de la República. Son hechos muy importantes que para la educación, en la cual nosotros como docentes pues tenemos que aportar mucho desde nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestros estudios que tenemos frente a lo que podemos proponer a la educación en Colombia. Entonces, ¿qué está pasando con esto, no? Primero, aquí en Bogotá la Secretaría de Educación hace unos eventos desde el colegio, después por las localidades y llegamos a un encuentro distrital de unas experiencias que en muchas ocasiones
sí tienen que ver con las instituciones, con los colegios. Y hay otras pues que son más del activismo o del amiguismo también de la Secretaría de Educación, o por mostrar algunos resultados con estos eventos para que la Secretaría de Educación tenga en sus evaluaciones pues que está cumpliendo con estos proyectos educativos. Pero en esos eventos excluye totalmente al sindicato, nos excluye. Es decir, no reconocen en nosotros que nosotros también tenemos un conocimiento, un saber pedagógico para proponer a la educación en Colombia desde Bogotá, ¿sí? Y después llegar nosotros al evento que pedagógica, negarle un permiso a los profesores para ir a esta reflexión, pues demuestra que el federalismo excluye otras opiniones. Nosotros desde nuestros saberes, desde nuestros territorios, estamos haciendo propuestas para que la educación en los colegios, en las condiciones en que estamos nosotros, tanto físicas como la situación de tensa que se vive muchas veces en muchos colegios, con los mismos estudiantes, con los padres de familia, las agresiones, etcétera. Un sinnúmero de cosas que están pasando en los colegios que conocemos nosotros, que hemos trabajado, que les hemos manejado y hemos propuesto para poder llegar a un buen término en las relaciones que tienen que ver con la educación. Entonces, me parece que lo que he dicho es un montón de cosas muy diversas, así, pero que tienen que ver con la educación, porque quiero haber planteado eso, de cómo en diferentes espacios y diferentes términos de discusión pedagógica somos desconocidos. Y en este caso, pues, afortunadamente, de todas maneras, la asamblea se desarrolló, terminó en buenos términos, y aquí nosotros tenemos que partir para ver de qué manera vamos a impulsar y a exigir a la federación, nuestra federación FECODE, a cómo se va a lograr todo este desarrollo pedagógico, teniendo en cuenta que también es necesario una asamblea pedagógica nacional, que tiene que ver con todo lo que es el movimiento pedagógico. Ese sería mi inicial intervención. Sí, esa es una tarea que le dejamos a Luis Eduardo desde FECODE, que empiece a mover a ver si es posible alguna vez el famoso congreso que está más aplazado. Ojalá se dé. Bueno, hablando un poquito de de esos proyectos pedagógicos alternativos que se presentaron, yo creo que lo común en todos es ese hecho, esa apuesta de las maestras y de los maestros para formar niños pensadores autónomos, que va totalmente en contra de esas prácticas neoliberales, ¿no? Porque pues esas prácticas quieren es que los niños no piensen, sino que reproduzcan formatos, que llenen, hagan y produzcan, no más, formar obreros. En cambio, las maestras y los maestros están pensándose para un futuro, para que sean unos líderes, para que tengan criterio, para que puedan opinar. Eso también lo vimos en el panel que estuvo muy variado con la alumna, con el padre de familia, que todos apuntan a que la educación tiene que cambiar para no solamente llenarnos de conocimientos, sino que los chicos mismos se apropien de esos conocimientos para mejorar su futuro. Eso es lo que queremos todos. Entonces, estas prácticas, estos proyectos que se presentaron, pienso que un gran acierto es haber integrado la ruralidad a los territorios, no haberlo visto como un punto aparte. ¿Por qué? Pues por lo menos en el círculo de la palabra que me correspondió, que fue Cerros Orientales, muchos no conocían qué pasaba en un colegio rural. Y el profe nos mostró todas las bondades que ellos han logrado, pero obviamente con luchas, porque es que acá nada nos dan, ningún espacio nos lo hemos ganado fácil. Todo ha sido luchándolo, pidiendo, exigiendo, recogiendo y con la comunidad. Y entonces pienso que esta fue una práctica muy acertada. Igual las profes de preescolar, en todos los círculos de la palabra, creo que hubo alguna profe presentando sus prácticas, sus experiencias, aún con todo y que les fue negado el permiso, allá estuvieron presentes.
Entonces, creo que nos queda una gran tarea para recoger y para poder seguir fortaleciendo esas prácticas. Luis Eduardo, tú que estuviste en varios círculos, ¿qué observaste? Sí, les comentaba de manera previa a este diálogo que justamente me di ese placer. En esta ocasión tuve la oportunidad de brindarme ese placer de hacer la rotación por los distintos espacios para tratar de repente de encontrar los énfasis de los territorios. Creo que esa fue una organización metodológica acertada, que hay que reconocerle al evento como tal, pero desde luego al CEIP de la ADE. La organización metodológica por territorios que permitía no solamente hallar la práctica o en nuestro lenguaje, en nuestra jerga pedagógica alternativa, hallar no solamente las EPAs, las experiencias pedagógicas alternativas, sino encontrar los procesos vitales a los cuales estaban anclados esas EPAs. Y yo creo que eso es absolutamente relevante. Es una de las ganancias, si se puede colocar en esos términos, o de las semillas, tal vez coloquémoslo en unos términos más vitales, sembradas en el campo del movimiento pedagógico bogotano. Encontrar, resaltar la existencia de experiencias pedagógicas alternativas ancladas, como bien lo dice Heidi, al territorio. Entiendo ese territorio como proceso vital, como experiencia vital. Y lo que yo lograba ver con sus particularidades en los territorios es que los vasos comunicantes en todos los territorios en torno a lo alternativo justamente están especificados o se especifican a través de justamente eso. Los maestros y las maestras tienen una intención de alternatividad y alternatividad vinculada a la vida cotidiana, a los problemas de la vida cotidiana. Es algo que no sucede en otros espacios, donde la centralidad es, muchos lo llaman así, el paperfordismo, ¿no? La producción en serie de papers, documentos, libros, para sellar los estándares, los índices de producción, por ejemplo, lo que sucede en el IDEP, entre otros, pero aquí el centro está justamente dentro del movimiento pedagógico, en el proceso pedagógico como proceso territorial y proceso vital. Me parece que ese es un aporte de lo que pude ver. Mauricio. Bueno, en los círculos o en el círculo donde yo estaba, lo que se manifiesta como tal es obviamente este grupo de proyectitis que tiene la escuela que los llenan de cosas, ¿sí? Están cansados de muchas cosas y a pesar de todo, el maestro tiende a hacer su propia clase, sus propias dinámicas diferentes, ¿no? Llama mucho la atención y están de alguna manera molestos con lo del bachillerato internacional. Salió a relucir otro elemento neoliberal que los tiene muy molestos porque es un proyecto que viene de afuera y los tiene muy molestos también. Manifestaron otro que es el STEM, ¿no? El STEM es este otro proyecto de la alcaldía que deshumaniza realmente la educación. Le quita las humanidades, le quita las artes y entonces los coloca en otro nivel. Eso es muy preocupante. El maestro lo vimos un poco preocupado, nos vimos preocupados por esa situación. Estamos, de alguna manera, el maestro está. Esa es la manifestación de ellos y la preocupación, la agresividad de los padres, la agresividad de los estudiantes. Esa es la preocupación máxima que estamos viendo.
como decía Piedad Ortega, el desvanecimiento de la autoridad del maestro, ¿no? En la escuela. Sí. Eso lo vivimos a diario. Yo, ya para cerrar, no, regálame un minutico, Jairo, ya para cerrar acá con los compañeros. Una preguntita así muy concreta, Luis Eduardo. Transformar es el cambio desde las raíces. Eso no lo dijiste tú muy claro en tu exposición. Hay tres palabras para cerrar con eso. El cambio desde las raíces. Y las raíces echan raíz justamente en los territorios, ¿no? Hay que volver a lo territorial. Hay que volver a una lectura centrada en los procesos dinámicos de las comunidades, donde una pedagogía alternativa puede tener sentido. No una pedagogía de lo abstracto, sino una pedagogía de la vida cotidiana, que es capaz y es herramienta para no solamente leer lo que sucede en la realidad, sino para intervenir en ella transformando. Esa es la apuesta, creo yo, o una de las grandes apuestas del movimiento pedagógico asambleario en Bogotá. Muchas gracias, Luis Eduardo. Mauricio, ¿qué hacemos de ahora todos estos insumos? No, tenemos que empezar a mostrar otra manera de ser críticos de la escuela. Tenemos que parar de alguna manera todos estos avances neoliberales, lo que viene de los escolares, que es fatal. Entonces eso tenemos que empezar a combatir esta situación en las calles porque no tenemos alternativa a los bonos escolares y evitar que nos acabe la protesta social, que esa es la otra que nos están determinando que esto es un servicio y esto no es un servicio esencial. Me parece que tenemos que seguir acudiendo a las calles para poder manifestarnos y tenemos que hacer un pare frente a esto y hacer una escuela crítica frente a esto. Esa es la situación que nos presentamos en nuestra asamblea como tal. Sí, gracias, Mauricio. Así como lo dijo en el comunicado nuestro colectivo Guaguataqui, que son las maestras de preescolar, si seguimos así, vamos a terminar haciendo lo que nos dice la congresista aquella de que tenemos que marchar los fines de semana. Entonces, por eso tenemos que crear cada vez niños más pensantes, autónomos, y la lucha debe continuar. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias, Mauricio, Jairo. Este fue un pequeñísimo aporte de la asamblea, porque pues podríamos durar muchas más horas de tantas cosas que se recogieron allí. Queda uno iniciado. Sí, estamos iniciados con lo que lo corto que se resumió hoy en este pequeño espacio en el programa para hablar de la demás de pedagogía, porque queda en el tintero pues lo que también se habló allí de cómo el maestro pues está siendo estigmatizado, señalado, cartizado, y no solamente en las redes sociales, sino también los periódicos y la prensa pues, del establecimiento en este sentido, hablando de los medios de comunicación. Es muy importante porque nosotros lo que vimos aquí en esta asamblea pedagógica, cómo las propuestas de los maestros tienen que ver con el desarrollo del país, con el desarrollo de la inteligencia. El interés de los maestros es porque la educación en realidad llegue a todos y para todos, como lo dijo Luis Eduardo, en las raíces de los territorios donde nosotros estamos trabajando, de donde vive la gente, desde donde están padeciendo el hambre y donde están buscando el diario para sobrevivir en este país. Entonces, en una parte también falta hablar de lo que es la macarización del maestro. Bueno, muchas gracias y quedamos pendientes para otro espacio que nos invite el señor director. Feliz fin de semana. Eduardo, que descanse, Mauricio, gracias. Un abrazo inmenso, Jairo. Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros que nos dieron un informe muy completo de la Asamblea Pedagógica del CEDI de la ADE, y algo que rescatar: la pedagogía es para la vida.
Bueno, invitamos, seguimos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Invitamos a John, jefe del Departamento Socioambiental de Canapro. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Jonathan, muy buenos días. Marta, muy buenos días. Un atento saludo para usted y toda la fiel audiencia de Lo, En Vivo. lo mismo para usted, Jonathan. Bueno, bienvenido al programa. Bueno, que tú eres el jefe del Departamento Socioambiental de Canapro. Un tema muy relevante, sobre todo en esta crisis ambiental que estamos viviendo en Colombia. Bueno, Jonathan, desde el Departamento Socioambiental de Canapro, ¿qué hay para contarle a los socios de la cooperativa con respecto a las diferentes actividades ambientales? Muchas gracias. Nos complace siempre un montón poder compartir con ustedes lo que una cooperativa como Canapro ha venido desarrollando enmarcado en los objetivos del milenio, ahora los objetivos de desarrollo sostenible que están próximos a cumplirse y que sigue desarrollando. Y nuestra intención de participar es poder convocar, poder invitar, poder sumar cada día más esfuerzos y pues en este grupo tan importante como los maestros de Colombia. Estamos trabajando para todos los maestros del país. Canapro es una cooperativa que permite el ingreso a todos los maestros de Colombia y en este tema tan coyuntural como tú lo dices, pero más que la coyuntura es poder mostrar cómo desde el año 2008 el sector cooperativo, Canapro y varias cooperativas del magisterio firman el Pacto Verde Cooperativo. Y el Pacto Verde Cooperativo que se firmó en el 2008 es el pacto quizá más importante que el modelo cooperativo ha podido llevar a cabo en Colombia. Se firma en el marco de la Confederación Colombiana de Cooperativas, CONFECOP, y ese Pacto Verde Cooperativo ha venido dando unos frutos muy importantes que hoy queremos compartir con ustedes, pero que hoy más que nunca también queremos invitar a que nos ayuden a seguir replicando la información y nos ayuden a seguir organizando proyectos en el tiempo y que perduren en el tiempo y que podamos escalarlos a la escuela, a las personas, a los jóvenes, a los padres de familia. Al bien, múltiples tareas. Y hoy queremos compartirles el concurso Ecocolegios Canapro. Este año 2023 es la tercera versión de concurso Ecocolegios Canapro, que fundamentalmente queremos conocer, evaluar, hacerle un acompañamiento y un seguimiento a los PRAE. Los PRAE que tanto significan y simbolizan para nuestras instituciones educativas, para niños, jóvenes, y más. Y que la iniciativa se vincule con el PRAE, que entienda la importancia del PRAE. Hay que convocar objetivos de desarrollo sostenible PRAE, no como en todos los invitamos a presentar propuestas no solo de Bogotá, de Cundinamarca, de Frontera, de Lima, del Vic. Y es importante que todos ustedes, porque siento que para poder hacer un seguimiento con un agrónomos, defensores de la vida, de una u otra manera pueden dar una de ayuda, poder seguir más después para popular. Jonathan, disculpa. También, a ver, sí. Lo que pasa es que hay como hay un problema técnico por el audio y ahí está está como haciendo intermitente. Entonces quiero que por favor nos repitas de nuevo lo último que no te alcancé a escuchar. Ay, escúchenme. Mire, y ahí se escucha un poco mejor. Voy a acercar un poco más este aparato a ver si nos permite tener una mejor recepción de audio.
Sí, ahora sí te escuchamos, Bueno, Jonathan. no, finalmente les estábamos comentando el concurso de Cocolegios Canapro. Ese concurso está ya, algunos resultados ya están en la nube, ya están en el Facebook de Canapro Ambiental. Nos encuentran en todas las redes sociales como @canaproambiental y queremos invitarlos a que conozcan de este programa, que conozcan de este concurso, donde la cooperativa finalmente quiere hacer un acompañamiento y quiere seguir brindando como esas posibilidades de visibilizar esa práctica tan importante en los colegios y además invitar a la comunidad educativa que nos siga apoyando, que se siga sumando a este esfuerzo. Este es el tercer año de Cocolegios Canapro y con esto que pretendemos, pretendemos que los jóvenes, los padres de familia y la comunidad educativa en general de todo el país, ojalá queremos irradiar a todo el país, encuentren y entendamos la importancia de los PRAE, los podamos llevar a práctica, porque creo que es la primer semilla que sembramos en nuestros niños, jóvenes y adolescentes en el colegio. Así que felicitar a todos los docentes que siempre han hecho su esfuerzo en conformar este comité tan importante para nuestras instituciones educativas e invitar a que nos ayuden a seguir conformando y nos ayuden a seguir replicando este concurso de cocolegios, donde la cooperativa finalmente lo que quiere es apoyar, visibilizar y ayudar a hacer un seguimiento a estos PRAE, Marta. Bueno, Jonathan, claro que sí, muy interesante propuesta. Me gustaría de pronto en el chat si nos deja de pronto algún link para los docentes que estén interesados en participar en ese concurso. Y bueno, agradecerte por la información, Jonathan. Claro que sí, vamos a dejar los contactos, vamos a dejar el link, también invitarlos a que nos ayuden a seguir sembrando árboles nativos. Recuerden que Canapro es la única cooperativa del país y quizás estamos frente a la ASI, la Alianza Internacional Cooperativa, validando que otras en Latinoamérica o en el mundo lo están haciendo, que ha sembrado más de 1 millón de árboles. Ese millón de árboles, cada arbolito significa un maestro, que nos ayude a seguir sembrando árboles y a seguir sembrando vida. Y pues gracias por permitirnos replicar la información de Canapro Ambiental e invitarlos a que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, gracias a ti, un fuerte abrazo y bueno, estaremos en contacto en las siguientes sesiones. Bueno, estamos un poquito atrasados, pedimos disculpas a nuestros invitados, pero vamos a continuar con el programa. Seguimos con nuestros candidatos y candidatas a las juntas administradoras locales y al Consejo de Bogotá. Invitamos a Jairo Enrique Solano, candidato a edil de Suba. Bueno, mientras tanto, pues saludamos a todos. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Enrique Solano Méndez, soy candidato, hago parte de la lista cerrada del Pacto Histórico en la localidad de Suba, represento al Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Como candidato a la Junta Administradora Local, hago parte de un proyecto en el que apoyamos las candidaturas de quienes vienen a seguir desarrollando programas sociales, programas que realmente apuntan a un cambio en nuestras localidades y en la ciudad de Bogotá. Por eso hacemos una cordial invitación para que el 29 de octubre marquemos a la alcaldía a Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico y de otras organizaciones, que tiene un programa que beneficia realmente a quienes residimos en la ciudad de Bogotá. E igualmente estamos haciendo un llamado para que apoyemos las propuestas de reforma que ha presentado el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, como son la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y la que ha mencionado el pasado 27 de septiembre, la reforma a los servicios públicos. Hacemos una invitación muy cordial para que este 29 de octubre, cuando nos entreguen los tarjetones, marquemos 3 veces Pacto Histórico a la alcaldía, Pacto Histórico al Consejo, Pacto Histórico a la Junta Administradora Local de Suba. Bueno, gracias por la intervención. Bueno, seguimos entonces con nuestros saludos a aquellos que nos están conectando e invitamos a Mauricio Trivín, secretario de SADE. El titular es la Escuela Sindical ADE Itinerante. Mauricio, buenos días.
Hola Marta, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, Mauricio. Ok. Bueno, Mauricio, interesante propuesta para los colegios que la escuela sindical vaya directamente a los profesores. Mauricio, ¿cómo es el proceso para que la escuela sindical llegue a los colegios? ¿Qué temas se manejan dentro del conversatorio o se puede sugerir de acuerdo a algún tema de interés de los profesores? Bueno, Marta, rápidamente. Entonces, la escuela sindical en esta oportunidad apostó, digamos, a 3 iniciativas después de todo este revolcón de la pandemia y demás. La primera es continuar fortaleciendo los espacios de conversatorios virtuales, que es una realidad y esto es un ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, con esto nos posibilita también extendernos a nivel nacional, ¿no? Y no quedarnos solo en el tema de Bogotá. El segundo es llevar estos conversatorios itinerantes a las escuelas, a los colegios. Entonces, hacemos una programación mensual, buscamos y hacemos contactos con las localidades, los mismos rectores o compañeros representantes de las instituciones. Ellos nos brindan el espacio y vamos allá con el panel y tratamos diversos temas. Hemos hecho varios conversatorios y finalizamos ahorita en el colegio Bernal Jiménez, después de receso, con un tema de jornada única. En esta ocasión ellos nos invitaron y ellos eligieron el tema. Entonces, para el próximo año, pues básicamente los compañeros que dispongan de ese espacio se comunican con la escuela sindical o con la ADE y nos dicen, tenemos tal espacio a tal fecha, y allá llegamos con todos nuestros equipos, con transmisión en vivo, con el panelista, moderador y demás. Y la otra apuesta que estamos haciendo ya para finalizar este año es un curso introductorio de ABC. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Iniciamos el próximo 28 de octubre y la idea es invitar a todos los compañeros que inician este proceso de ingreso al magisterio en periodo de prueba. Entonces la idea es contextualizarlos y darles herramientas sobre los derechos y deberes de esta importante etapa. Obviamente también está abierto para todos los afiliados en general, pero digamos el ABC apunta principalmente a los compañeros en esta etapa para que no nos pase lo que nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Que fuimos aprendiendo las cosas fue con el tiempo y muchas veces a los golpes porque de pronto no nos contextualizaron antes de iniciar esta maravillosa pero tan compleja carrera de la profesión docente en la cual estamos. Entonces, les agradezco el espacio, está la invitación a todos, a ti Marta, acérquense a la ADE, el ADE sí genera espacios de formación y bueno, aquí estamos, esperamos más adelante nos inviten para darles un resumen de cómo nos fue en todo este panorama que estamos iniciando. Claro que sí, Mauricio. Bueno, bienvenido a la Floresta Sur, en Kennedy. Allá estamos, tú me dices y llegamos, ya nos toca el otro año, este año ya digamos cuadramos, pero el primer trimestre del otro año tú me dices y si quieres iniciamos allá en la Floresta Sur. Claro que sí, Mauricio, y muchas gracias por la información. A veces nosotros los docentes pues no sabemos de todas esas propuestas que vienen, de esas invitaciones, y bueno, y es hacer un llamado, ¿no? Para que lleguen esta formación sindical a los diferentes colegios, que es muy, muy importante y que no solamente se quede en un espacio. Así es. Bueno, Mauricio, feliz día y muchas gracias por estar acá con nosotros. Saludos a ti, a Jairo y a Miguel. Espero que todos estén bien, nos vemos pronto y seguimos en la lucha. Saludos. Bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, seguimos con un tema muy relevante. Seguimos con el movimiento obrero. Invitamos a Fabio Arias. Fabio Arias es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y él nos va a comentar acerca del Acuerdo Nacional o Golpe de Estado. Muy buenos días, Fabio. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social.
Buenos días, Marta Liliana. Un saludo muy especial para todos los maestros y las maestras que están conectadas a este encuentro pedagógico. Bueno, el pasado 27 de septiembre, hubo una extraordinaria movilización masiva y pacífica, respaldando al gobierno del cambio de Gustavo Petro y obviamente también respaldando las reformas sociales y especialmente también haciéndole un llamado a la población para que participe de las elecciones del próximo 29 de octubre, respaldando todas las candidaturas que estén con el gobierno del cambio. Pero hay un elemento en toda esta discusión. El gobierno propuso, el presidente Petro, en la intervención que hizo desde la tarima de la Plaza Bolívar ese día, llamó y convocó nuevamente al Acuerdo Nacional. Ha sido reiterativo el presidente de la República en llamar a ese Acuerdo Nacional. Y obviamente que el llamado que hace el gobierno, pues está señalando exactamente de que para poder adelantar todas las actividades y acciones de su gobierno, pues requiere exactamente un ambiente político propicio para poder desarrollar su actividad y completar su programa de gobierno. El asunto delicado de este acuerdo nacional que está proponiendo el gobierno es que lo ha hecho por lo menos en los últimos 3 meses de manera reiterativa. Lo hizo en julio, lo hizo en agosto, lo hizo en septiembre. Y sigue exactamente insistiendo en que se debe hacer dicho acuerdo. Acuerdo pues que tiene que ver con el tema de la paz total, que tiene que ver con el tema de la verdad, que tiene que ver con las reformas sociales, que tiene que ver con el problema de la tierra, como lo señaló también en su alocución, que tiene que ver con el problema de la educación. Es decir, un acuerdo nacional que evidentemente logre que Colombia llegue a un nivel en la cual toda esta pobreza y desigualdad que existe en nuestro país pueda empezar a ser revertida y evidentemente hayan mecanismos mejores de distribución de la riqueza, reducción por tal de la desigualdad, eliminación de la pobreza y reconocimiento de los múltiples derechos que tiene la población y que le han sido esquivos, por lo menos en los últimos 33 años de la aplicación del modelo neoliberal por todos estos gobiernos plutocráticos que nos han antecedido. Hasta ahora, las diversas observaciones que se han hecho, tanto desde los gremios económicos, la ANDI, FENALCO, han sido negativos a ese acuerdo. El gobierno se ha reunido también con los grandes cacaos del país, buscando ese acuerdo nacional. Hasta ahora tampoco hay una expresión positiva de ellos alrededor de ese llamado que hace el presidente de la República. Los partidos políticos con los cuales se hizo la coalición de gobierno inicialmente, que arrojó cuestiones tan positivas como la reforma agraria, la reforma tributaria, la ampliación de la política de sometimiento a la justicia con la consolidación de la Ley 1448, que es exactamente el mecanismo que se tiene para realizar la paz. No ha sido posible tampoco que estos partidos le den el visto bueno a ese acuerdo nacional. De tal manera que estamos ante un fenómeno, y los medios de comunicación no paran exactamente de reiterar y repetir una y otra observación frente al gobierno. Cierta o no cierta, eso es lo de menos. Lo que importa es exactamente hacerle creer a la población en general que hay un desgobierno total y que evidentemente vamos rumbo al precipicio, al apocalipsis, de que evidentemente todo está en un trauma muy jodido. Entonces, no ha habido posibilidad de que el gobierno logre avanzar en esa posibilidad del acuerdo nacional. Obviamente que desde el movimiento obrero hemos respaldado ese acuerdo nacional, queremos hacer parte de ese acuerdo nacional con el gobierno, con los empresarios, con los partidos políticos, con los campesinos, con los indígenas, con todo el movimiento social. Y por eso estuvimos en la marcha del 27 de septiembre.
De tal manera que, ¿qué es lo que hay en el horizonte de toda esta controversia que viene generando el gobierno para el acuerdo nacional? Hombre, que la extrema derecha no permite que haya acuerdo. Ese es el punto central acá. Y por tal motivo persiste en que este gobierno, o desgobierno, como ellos lo llaman para justificar cualquier medida, insiste y persiste en la necesidad de que no puede seguir adelante. Se han escuchado y se han conocido expresiones de posibles atentados contra la vida del presidente Gustavo Petro. Ahí se ha escuchado últimamente algunos mensajes de inteligencia militar donde se habla que el señor alias Calzones había sido vinculado para que hiciera un atentado directo contra el presidente de la República. Pero no solamente eso, están todos los ingredientes que hoy la Fiscalía introniza para llevar a la Comisión de Acusaciones las presuntas violaciones al régimen electoral por la entrada de dineros presuntamente que se hizo a la campaña por fuera de la campaña, que es el escándalo con el cual tienen evidentemente vinculado al hijo del presidente Gustavo Petro. Y entonces ya la Fiscalía no ha dudado un minuto en pasar este tema a la Comisión de Acusaciones, buscando también cómo tumbarlo. Y bueno, y ahí están los fenómenos de las fuerzas militares que evidentemente persisten. Un sector, el sector de los zapateros, que está todavía en el ejército, que con absoluta seguridad estarán vinculados a lo que pasó allá en Tierra Alta, en Córdoba, con la agresión que hizo un comando del ejército contra la población civil. Es decir, hay indicios graves de que persisten en la posibilidad de derrocar al gobierno. Y obviamente que nosotros tenemos que decir desde la Central Unitaria de Trabajadores que no lo permitiremos. En conclusión, rechazamos y condenamos todo intento de agresión o de derrocamiento del gobierno de Gustavo Petro por la vía blanda o dura, inclusive el magnicidio. Y reclamamos exactamente de que se debe fortalecer el acuerdo nacional para que Colombia salga de la desigualdad y la pobreza, establezca un aclimatamiento de la violencia y definitivamente se restauren plenamente la democracia y los derechos fundamentales de la población. Buen día para todos y todas y muy amable Encuentros Pedagógicos por la invitación. Bueno, Fabio, a ti muchas gracias, un excelente día y bueno, muy importante hablar de los temas que están sucediendo y sobre todo lo que están informando los canales que están en contra del gobierno Petro. Bueno, seguimos entonces, saludamos a todos los que nos están escuchando, saludamos a nuestros queridos compañeros, saludamos al Pavi, Enrique David Guerra Bolaño, a William Fernando Puentes, a Claudia Patricia Cardoso, a Miguel Ángel Pardo, a William Fernando, a Sony QS, a Diana García, a Carlos Arturo, a Miguel Ángel Pardo, a Luis Armando Sanabria, a Diana Listed Oviedo desde Pacho, Cundinamarca, a Heidi Quijano, y aquí estamos viendo a Alejandro Bernal, a Alicia Esperanza, a Sonia Pombe, y un saludo muy especial a los compañeros desde Medellín que nos están escuchando, a Luis Fernando, a Luis María y a Sandra Torres, por Facebook Live, por Twitter, en nuestra página de renovación podemos entonces encontrar los temas de actualidad y aquellos temas que nos interesan a nivel educativo y para los trabajadores para los trabajadores del sector educativo. Bueno, invitamos entonces al informe capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Invitamos entonces a Andrés Ballén, secretario general de la ARE. Informe capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Hola Marta, muy buenos días. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días Paula y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos y al magisterio en Bogotá, en Colombia, en las partes del mundo donde nos ven. Bueno, este informe muy rápidamente consta de lo siguiente. Quiero destacar, saludar, felicitar al CEID de la ADE por la realización de la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital. Fue un trabajo muy concienzudo, muy importante de reflexión pedagógica en el distrito. Allí, pues, nuestra compañera Heidi Quijano, que hace parte del CEID, tuvo también participación, tuvo un papel importante en ese equipo en pensar todas esas estrategias pedagógicas, todas las estrategias para el desarrollo de esta actividad tan importante. Y pues lamentamos muchísimo la decisión de la Secretaría de Educación de no apoyar estas iniciativas que definitivamente permiten que a partir del intercambio, a partir del diálogo, podamos presentar nuestras experiencias, podamos pensar cuál tipo de educación queremos para cuál tipo de sociedad. Y eso es absolutamente clave. Entonces, pues, de todas maneras, la crítica a la Secretaría de Educación deben reconocer que fue un desacierto de su parte negar la posibilidad de que todas las personas que se inscribieron participaran libremente. Bueno, esta semana tuvimos una reunión del Comité Operativo Central de Prevención y Solución de Conflictos. Recordemos que este es un espacio creado por la Resolución 592, que fue una lucha del magisterio, fue una ganancia tener ese espacio de diálogo en las localidades, en el nivel central y en las localidades, ¿no? Esos comités operativos de prevención y solución de conflictos están en todas las localidades y tienen por propósito tratar esos conflictos que en los colegios pasaron por rectoría, pasaron por comité de convivencia, pasaron por consejo directivo y no tienen solución. Cuando salen de los muros del colegio deben llegar allí y es tan importante por eso. Entonces nosotros esta semana estuvimos hablando de que se haga hay unos protocolos que deben conocer y aplicar para tratar esos problemas cuando salen de los colegios, llegan a lo local. Si en lo local no se puede, pues van al Comité Operativo Central y se está diseñando una encuesta, hay que aplicarla, hay que mirar para determinar cómo se están tratando los conflictos y sobre todo de dónde salen, cuál es la frecuencia, quién los genera, entre qué actores están generando los conflictos. También en ese espacio tuvimos chance de llamar la atención por un asunto fundamental y es la decisión también de la administración distrital de profundizar el conflicto en los colegios con esa nota, esa boletín de prensa que sacó esta semana sobre el tema de la Semana de Desarrollo Institucional de octubre, que también ha sido una lucha del sindicato para que pueda ser en modalidad no presencial. Ellos abren la posibilidad de que hay una interpretación, pues se establezca la modalidad en los colegios. Eso dio pie para que en muchas partes se intimidaran a los maestros diciéndoles es que ustedes tienen que hacerlo presencial o es que ustedes tienen que cumplir horario de manera sincrónica. Nosotros fuimos enfáticos en que no puede ser así, pero sobre todo destacamos la decisión de esta administración de sacar de la resolución de calendario académico la parte donde decía que sí, claro, en el marco de la autonomía se puede determinar que se determina el plan de trabajo con la participación de los estamentos del gobierno escolar y puede implementarse en modalidad no presencial. Entonces sacaron eso, llamamos la atención y comprometimos a la administración para que la resolución de calendario académico 2024 contemple la posibilidad explícitamente que podrá ser en modalidad no presencial, para que las personas en los estamentos del gobierno escolar, los maestros y maestras tengan la posibilidad y bueno, todas las personas que conforman los estamentos de decidir esa no presencialidad, teniendo en cuenta pues que en Bogotá en las condiciones en las comunidades escolares, el asunto de los ambientes escolares tan deteriorados hacen que debamos buscar otras estrategias, que podamos tomar un respiro sin dejar nuestras responsabilidades, porque no estamos en vacaciones, como muchos afirman. Y en tercer lugar, pues bueno, hemos estado trabajando el tema de los provisionales. Ayer tuvimos una nueva mesa de trabajo en la Secretaría de Educación. Estamos hablando de un plan de contingencia, estamos hablando de
que haya posibilidades para que esas 6.500 aproximadamente personas, maestros y maestras que dejan su labor como provisionales, pues tengan alguna posibilidad. No de negar el mérito, como están diciendo algunos, no. Para nosotros es indiscutible el tema del mérito y de nuevo, una vez más, felicitamos a las personas que pasaron. Pero el asunto de la inversión en proyectos, creación de proyectos para poder aplicar vacantes con recursos propios, sigue siendo tema de discusión. Entonces hablábamos de cosas como adecuar este sistema de selección de maestros para que las personas que tienen, por ejemplo, las personas que manifestaron su condición de retén social, porque una cosa es declarar, ayer nos dieron la cifra, 1.900 personas declararon con tener alguna condición para estabilidad laboral reforzada. Ahora lo que están haciendo es validando todas los soportes que entregaron. Entonces, que se pueda tener posibilidades para que estas personas tengan prioridad en la ubicación. Una de las cosas es que las personas, ustedes saben que las personas que tienen, las personas que pasaron a periodo de prueba, esas 6.000 algo, pues son vacantes que entran en una condición de temporalidad, en una vacancia temporal que deben ser suplidas por provisionales. Entonces, otra vez, le pedimos a la Secretaría de Educación, ya lo hemos hecho, reiteramos la solicitud de que nos digan, a ver, cuéntenos cuántos de los maestros que estando ya con nombramiento en propiedad, se presentaron de nuevo al concurso para ascender o para cambiar de cargo. Cuéntenos para poder nosotros tener una cifra, un estimado y decir, mire, podemos ubicar al menos por un año más a tantos maestros y maestras en esas provisionalidades. Entonces estamos diciendo, acondicione ese sistema de selección de docentes para que se pueda ubicar rápidamente esas personas, para que se puedan ubicar luego las personas que tienen experiencia, sobre todo privilegiar la experiencia en esta entidad territorial. Los maestros y maestras que han venido trabajando por tantos años al servicio de la entidad territorial de Bogotá como provisionales, pues que puedan tener una valoración de esa experiencia y puedan ser ubicados rápidamente. Que hable la Secretaría, le pedimos que hablaran con el Ministerio para que hagan, a ver si es posible una adecuación en ese mismo sentido de sistema maestro para las vacantes de Bogotá. También se le solicitó de parte de la ADE pues, que hubiera la posibilidad de que las personas puedan consultar a través de un aplicativo si su vacante fue ofertada o no, para que podamos saber a qué atenernos y pues, dentro de las alternativas pues podamos vislumbrar algo. Muchos maestros preguntan si al final van si su vacante está próxima a ser provista en el concurso, si va a llegar alguien ya o si hasta el otro año. Ayer preguntamos por el orden, si hay un orden establecido, no lo hay, dice la Secretaría de Educación. Ellos lo que dicen es, de acuerdo a cómo salgan las listas de elegibles, pues vamos publicando, vamos llamando a audiencias. Ya esta semana iniciaron las audiencias. Ya empezaron a ubicar a las personas. Repito, pues de los 6.500 aproximadamente cargos que se van a proveer, 1.500 o incluso menos tal vez van a ser posesionados este año. Una cosa es la audiencia, todas las audiencias van a ser realizadas este año, pero un poco menos de 1.500 van a ser posesionados. La mayoría de los cargos se van a posesionar en la primera semana institucional, desde el primer día laboral para nosotros los maestros del año 2024. Entonces seguimos informando. Gracias Marta y gracias al equipo de Encuentros Pedagógicos por hacer posible ese espacio tan interesante. Buen día para todos y todas. Bueno Andrés, a ti muchas gracias por este informe capital y muy relevante para nosotros los docentes. Bueno, feliz día y seguimos con nuestros candidatos y candidatas a las juntas administradoras locales y al Consejo de Bogotá. Invitamos a Diana Cañón, candidata de Iglesia de Barrios Unidos, y a Johan Celinza, candidato al Consejo de Bogotá. Muy buenos días al Magisterio Bogotano, a Renovación Magisterial. Mi nombre es Diana Cañón, soy candidata de por Barrios Unidos y los quiero invitar a votar 3 veces Pacto Histórico, por la Junta Administradora Local, por el Consejo y por la Alcaldía a Gustavo Bolívar. Quiero invitarlos a que me apoyen en Barrios Unidos, a que voten por la lista del Pacto Histórico. Es una gran lista, una lista donde estamos hombres y mujeres comprometidos con la localidad. Su voto es importante, el cambio sigue en Colombia. Muchísimas gracias.
Hola, mi nombre es Joan Manuel Rodríguez Cerinza, habitante del sur de Bogotá, administrador público, magíster en Derechos Humanos, gestión de la transición y postconflicto, gerente social, de vocación al servicio de la comunidad. Así nos hemos dedicado desde jóvenes a formarnos, a construir, a dirigir, para luego liderar programas sociales. Hoy lo estamos haciendo y por eso estamos invitando a todas y todos a marcar pacto a la alcaldía, al consejo y a la JAL este 29 de octubre. Nos estamos viendo. Bueno, entonces escuchamos a nuestros queridos candidatos y es hacer un llamado para que los apoyemos y votemos por ellos. Seguimos con el encuentro con la filosofía. Por los caminos de Sócrates. Texto, William Fernando Puentes González. Comenta, Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy iniciamos una reflexión filosófica titulada Por los caminos de Sócrates en honor a este pensador griego que se caracterizó por la coherencia de su pensamiento con las acciones de su vida y definitivamente muchos caminos en la filosofía nos llevan a Sócrates. Iniciamos con un grupo de filósofos denominados sensualistas quienes pertenecían a la escuela de Mileto o Jónica, fundada en el siglo VI a.C. en la ciudad griega de Mileto. De la misma ciudad son sus miembros Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Esta escuela introdujo nuevos puntos de vista contrarios a las opiniones prevalecientes de la época sobre cómo estaba organizado el mundo. Mientras que éstas daban a la voluntad de los dioses antropomórficos la responsabilidad sobre los fenómenos naturales, los milesios presentaron una visión de la naturaleza en términos de entidades metodológicamente observables e inteligibles por sí mismas, con lo que puede considerarse a la suya la primera escuela filosófica científica. Por este motivo, Aristóteles se refirió a ellos como los físicos, dado que buscaban la explicación de las cosas únicamente en principios naturalistas. También era una escuela que aceptaba la confrontación de tesis e ideas diversas. El hombre deja de ser un servidor de los dioses y pasó a ser considerado como un ser pensante, hecho que para la época fue un pensamiento revolucionario. Pero hablemos de Tales de Mileto, el primer filósofo griego en plantear la naturaleza última del mundo, concebida sobre la base de un primer y último elemento, el agua. Para el filósofo presocrático, el agua es el principio de todas las cosas que existen y por eso sostuvo que todas las cosas estaban formadas por agua. La filosofía de Tales de Mileto se caracterizó por romper con las explicaciones mitológicas del mundo y dar paso a un pensamiento racional y lógico. A esta transformación se le conoce como el paso del mito al logos y se considera que así tuvo comienzo la filosofía occidental. Se ubica a Tales entre los primeros filósofos físicos o presocráticos. Con él comenzó un periodo que se caracterizó por dejar de lado las explicaciones religiosas o mitológicas respecto a los fenómenos físicos y el principio del mundo. Se le suele nombrar como el primer filósofo de la humanidad, aunque es necesario aclarar que esto es cierto solo para el mundo occidental, heredero del pensamiento grecolatino. En su momento se consideró como uno de los 7 sabios de Grecia. Entre algunas ideas destacadas de Tales de Mileto podemos considerar: primero, investigó sobre el principio único del universo y su naturaleza. Comenzó preguntándose sobre la naturaleza de las cosas y consideraba que, así como un trozo de un mineral se podía convertir en cobre, todas las sustancias podían convertirse en otra cosa. Segundo, consideraba que la primera causa de todo debía ser material y eterna. Se preguntaba si en su origen todas las sustancias podrían tener el mismo aspecto y si todas las cosas eran en realidad aspectos diferentes de una misma materia original. Tercero, fue el primero en introducir la geometría en Grecia y a él se le atribuyen teoremas y descubrimientos matemáticos
muchos de ellos recogidos en la obra Elementos del matemático griego Euclides. Cuarto, se cree que fue uno de los primeros pensadores en utilizar el pensamiento deductivo. Quinto, creía en una ley universal a la que se podía acceder mediante la razón y que controlaba y regulaba todo. Ahora pasemos a considerar algunas curiosidades acerca de Tales de Mileto. Participó en planes hidráulicos. La sabiduría de Tales ayudó a la implementación de construcciones hidráulicas. Estas obras tuvieron el objetivo de apartar el flujo del histórico río Halis con la fabricación de muros que permitieron el paso del ejército del rey Creso. Creó un método singular para medir las estructuras. Gracias al aprendizaje en geometría que logró en Egipto, pudo implementar un método innovador para saber la medida exacta de grandes elementos. Aprovechó la luz solar y la sombra proyectada sobre los objetos para comparar la sombra de un simple bastón con la de las pirámides. De esta manera pudo hacer una comparativa y determinar la medida de estas construcciones. Descubrió una notoria constelación. A Tales se le reconoce como el descubridor de una de las constelaciones más destacadas del hemisferio norte, al ser responsable de señalar y descubrir a la constelación de la Osa Menor, la cual empezó a ser utilizada por los navegantes. Predijo un eclipse histórico. Uno de los eventos más relevantes del año 585 a.C. fue el eclipse solar que llevó a cabo el 28 de mayo de ese año. El imperio lidio y medo se encontraban alistándose para batallar este día, pero la aparición repentina del eclipse fue tomada como una señal divina para acordar términos pacíficos. Tales fue reconocido por los dos imperios en disputa. Tales fallece al asistir como espectador a uno de los eventos públicos más importantes del mundo, los Juegos Olímpicos. De acuerdo a los registros históricos, las últimas palabras de Tales de Mileto eran de alabanza al dios Zeus, agradeciéndolo por llevarlo consigo a ver las estrellas más cerca. Bueno, muchas gracias por esta instrucción pedagógica, por esta información. Bueno, seguimos con nuestros candidatos y candidatas a las juntas administrativas locales, pero ahorita algo muy importante con la nota del director. Mi nombre es Emilia Penagos Olmos, estoy de candidata a la JAT en la localidad de La Candelaria. Mi trabajo está en defender la localidad como primera medida, defender todas las políticas de cambio del gobierno de Gustavo Petro y apoyamos también la candidatura de Gustavo Bolívar. Consideramos que es el hombre indicado para renovar y para trabajar en la alcaldía de Bogotá. Trabajo fundamentalmente en formación, han estado en el campo del arte y la cultura como dirigente sindical del ECO, y pues ahora que me voy a dedicar a trabajar en la localidad, conociendo gente, hablando con la gente y ayudándoles a resolver algunos problemas. En esta localidad tenemos que rescatar muchas cosas, porque esta localidad de La Candelaria ha sido una parte insignia de Bogotá, ya ha alimentado mucho el arte, el turismo, y tenemos que rescatar muchas cosas que se han perdido y trabajar duro para lograr sacar a Bolívar como alcalde de Bogotá y que logremos todos los cambios que ha pretendido en proyectos del presidente Gustavo Petro. Soy Damaris Caro, candidata al Consejo por el Pacto Histórico. La invitación que les hago es apoyar las reformas sociales en cabeza del gobierno de Gustavo Petro. En este mismo sentido, apoyemos la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá para recuperar el poder y recuperar esas posibilidades de cambio con todos esos programas y proyectos que quedaron inconclusos
en la administración de la capital que tuvo nuestro hoy presidente. También los invito a votar por el Pacto Histórico al Consejo y por el Pacto Histórico a las JAI. Soy Janet García, candidata a la lista a la JAI por la localidad de Teusaquillo. Hoy nos encontramos para seguir respaldando el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y sus reformas. Estamos invitando a todos a que el 29 de octubre marquemos pacto histórico para alcalde, pacto histórico para el consejo, pacto histórico para la JAI. No olviden, 29 de octubre marcar 3 veces pacto histórico. Muy buenas tardes, mi nombre es Fanny Cerinza, soy candidata a edil en Ciudad Bolívar. ¿Por qué he decidido lanzar de candidata? Sencillamente porque creo en la defensa de los derechos por medio de las reformas que propone nuestro compañero presidente Gustavo Petro. La otra persona que igualmente defiende los derechos nuestros por medio de las reformas es el compañero Gustavo Bolívar, y por eso me uno a ellos y también estoy disponible para defender los derechos en la localidad, en la JAI. Entonces, todos invitados a votar este próximo 29 de octubre 3 veces pacto a la Junta Administradora Local, pacto al Consejo y pacto en la Alcaldía. Muchas gracias. Bueno, gracias a los candidatos. Seguimos con la nota del director. Los hornos de Mancuso, un paso más a la verdad. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Los hornos de Mancuso, un paso más a la verdad de quien dio la orden. Ya los cuentos de ciencia ficción se han quedado atrás en la historia por acabar con la pobreza. El fascismo ha tropezado con la razón sustentada en la realidad que padecen miles de colombianos que por generaciones han sufrido el hambre, el desplazamiento, el despojo, la muerte. Una muerte cobarde, ejecutada unas veces a tiro de fusil en total indefensión de las víctimas, acusadas de pertenecer a un bando de una violencia en la que no son participantes. Otros por andar buscando trabajo. Otros a los que el hambre les tocó en la puerta, cientos de familias que vivían de arar la tierra para cosechar los frutos que darían sustentación a los hijos, fueron desterrados de sus parcelas a cambio de sobrevivir en la miseria de las urbes que los llevó a la tumba por inanición. Aquellos políticos cómplices de la barbarie que a escondidas se arrodillan a la Virgen de los Sicarios pidiendo a sus 12 apóstoles que a todo aquel que se atreviera a reclamar en lo hurtado se silenciara en las tumbas sin ningún nombre, sin ningún lugar santo para llorarlos. Esos políticos que llevan más de 2 décadas de gobierno se han lucrado con esa violencia. Por eso añoran volver a los fusiles, quieren volver a llevar al país a la barbarie en los campos donde cientos de campesinos lo perdieron todo, hasta la vida. Otros políticos de la misma estirpe llenaron los ministerios de corrupción llevándose la plata, por ejemplo, la de la educación rural. 70.000 millones de pesos se desaparecieron en el gobierno de Duque. En estos ministerios aún permanecen lacayos de esas mafias de vividores del erario público torpedeando las reformas del cambio. En las regiones, las familias de los oradores de los 12 apóstoles que han sido encarcelados por sus prácticas delincuenciales, tanto con los candidatos y bandidos de las autodefensas como en los desfalcos en la contratación por el Estado. Acusan con falsedades a través de los medios de comunicación que están a su servicio porque les pautan con contratos millonarios para blasfemar en contra de los nuevos candidatos que proponen el cambio. A través de esas prácticas
pretenden poder poner en las gobernaciones y alcaldías a sus familiares o herederos de la corrupción. El país sabe de estos entuertos de la violencia y desfalco. Hay candidatos que están siendo investigados por corrupción o nexos con paramilitares o grupos armados fuera de la ley. Los liberales, conservadores del Partido de la U, del Centro Democrático y de Cambio Radical lideran con los candidatos más cuestionados, entre los que se encuentran, por ejemplo, Alex Char, Rodolfo Hernández, López Sierras, alias el Hombre Malboro, Luis Pérez, Dilian Francisca Toro, con 16 procesos y uno en la Corte Suprema de Justicia, pretenden gobernaciones y alcaldías. La Fiscalía sabe de las irregularidades que se presentan en las diferentes regiones colombianas en esta contienda electoral. Conoce de primera mano quiénes son, pero su cámara con teleobjetivo no sirve para ver lo que se trama en las regiones. No ve ni lo que sucede en Bogotá. Los candidatos de los partidos tradicionales, especialmente en la corrupción, están seguros en su carrera por la alcaldía. Solo el candidato del cambio está en el telescopio de la Procuraduría, de la Fiscalía. Todos sus movimientos están monitoreados. Saben que, eliminando a este candidato, la torta de la alcaldía de Bogotá está segura, tan segura que la administración saliente quedaría con 4 años más de administración. Por otro lado, el padrino de varios candidatos se les niega por tercera vez la preclusión en el caso de la presunta manipulación de testigos y fraude procesal solicitada por la Fiscalía. La Fiscalía, que a pesar de las pruebas que han permitido sustentar a los jueces la no preclusión, insiste en esta. Esta participación de la Fiscalía en este caso y el desconocimiento de otros casos que se han quedado engavetados, como el de Odebrecht, en el que están involucrados el expresidente Duque, el excandidato Zuluaga, el expresidente Santos, no da garantías a la democracia en Colombia. Las verdades que se deben dar, por ejemplo, en lo confesado por Salvatore Mancuso, que indicó dónde están los hornos crematorios, han pasado desapercibidos por la Fiscalía. Son más de 400 víctimas desaparecidas que se cremaron aquí, pero ni la prensa ni los grandes medios de comunicación le dio la trascendencia del hecho brutal de las autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Es más delito para ellos la jornada de los gobiernos con el pueblo del presidente Petro, lo que en su época de gobierno Uribe lo llamó Consejo Comunal. En ese entonces al presidente no se le objetó su participación ni fue delito. Ahora, en el gobierno del cambio sí es un delito, y hacen del hecho la gran noticia y tapar la barbarie de los hornos crematorios de las autodefensas que, según el mismo Mancuso, fue en complicidad del Estado. Por la paz con justicia social, debemos seguir en la carrera de la verdad y acabar con la guerra. Para eso, debemos participar en las elecciones y elegir el cambio, porque el cambio es la paz. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, Jairo, gracias a ti. Bueno, seguimos con Encuentro con el Encuentro con el Diplomado Ambiental en la bici. Invitamos a Camilo Julio. Buen día, amigos de la bici de la naturaleza. Esta es una invitación muy importante para que hagan parte del Diplomado Ambiental en Bici 2023 sobre cambio climático y control social del territorio. Vamos a recorrer humedales, cerros, quebradas, hasta el páramo de Sumapaz. Los invitamos a todos a que se sumen a nuestra campaña mundial en bicicleta por el clima, donde el 22 de octubre vamos a hacer el lanzamiento oficial
Y bueno, para que conozcan más sobre esta propuesta, los invitamos a seguirnos en Facebook como Diplomado Ambiental en Bici, en Twitter como @diplomado en bici, y pues si les queda mucho más fácil me pueden contactar al WhatsApp 311-494-3793. Defendemos la naturaleza sobre ruedas. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Paula Carvajal, y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook Live de Renovación Magisterial. Quien les habló, Marta Liliana Puentes, se despide. Un excelente día y una excelente semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.